Muy buenos días para todos. Es un gran gusto estar entre ustedes. El agradecimiento por esta invitación y poder compartir esta mañana este panel junto al subsecretario de Ganadería, Ignacio Bufa, y junto al presidente del Banco República, Salvador Ferrer. La convocatoria para la mañana de hoy es la visión del Poder Ejecutivo sobre el sector lechero. Nos parece sumamente importante, para entender esa visión que mantenemos hoy, recorrer rápidamente el camino que se ha transitado desde que asume la nueva administración y que a los pocos días tenemos los primeros casos de COVID entre nuestra población, y que en definitiva es lo que nos permite ubicarnos hoy y tener esa mirada hacia adelante. La política económica tuvo que dar una respuesta inmediata a la situación de pandemia que sufrimos, situación que obviamente atacaba al mundo a la vez y por lo tanto no teníamos un protocolo, no teníamos reglas, no sabíamos cuáles eran los siguientes pasos y por lo tanto la incertidumbre era enorme. El gobierno de entrada tomó un rumbo fijo, firme en la respuesta, teniendo claro que la prioridad eran las personas más vulnerables y las empresas más pequeñas, las conocidas MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está el corazón de los motores de la economía uruguaya y eso fue lo que desde el primer día se intentó apuntalar. Se apuntaló con distintos instrumentos, con exoneraciones fiscales, con subsidios, con liquidez, en donde el Banco República tuvo un rol fundamental y a donde se sumó y invitamos junto con el Banco República a que el sector privado se sumara en dar líneas de crédito en condiciones más favorables y líneas de crédito que tenían garantía estatal, lo que el instrumento que hemos conocido con el nombre de SIGA, que es ni más ni menos que crédito para las empresas con garantía estatal. Luego, cuando el turismo estuvo más complicado, se sumó el sector turismo y se sumaron las empresas más grandes. Pero el primer foco, lo que llamamos el SIGA Emergencia, era préstamos con garantía del Estado para las empresas más pequeñas. Y todo esto, indudablemente, esta respuesta a la pandemia implicó gastos. Y ahí me parece que es muy importante entender la respuesta de cómo se dieron esos gastos, cómo respondió la política económica para financiar esos gastos. Veníamos acostumbrados de una lógica que se gasta más y se pone más impuestos. Y ahí, desde el Poder Ejecutivo, nos paramos firme en que era hora de mostrar lo que habíamos dicho, que era posible otro camino que no era el de aumento de impuestos. Por lo tanto, si bien se hizo frente a gastos muy importantes en torno de los 700 millones de dólares que no estaban previstos consecuencia de la pandemia, y si bien en este año también, consecuencia de la pandemia, vamos a hacer frente a gastos en el entorno de los 1.000 millones de dólares, la respuesta desde la política económica fue: seamos más eficientes, ahorremos en los sectores, en los lugares que podamos ahorrar para que no tengamos que subir impuestos. Y esto, en términos de competitividad, es sumamente importante, porque hoy no hablamos del aumento de impuestos. A veces lo que no pasa no hablamos, el contrafactual que se llama es difícil de tener en cuenta. Pero la decisión de no aumentar impuestos, más allá de que respondía a un compromiso que este equipo había transmitido, correspondía a apoyar la competitividad del país. Aumento de impuestos significarían pérdida en la competitividad de nuestro país en general y de los sectores como el sector lácteo en particular. Quería destacar esto porque me parece que es un cambio bien importante en materia de política económica. Y hoy nos encontramos entonces mirando en este lugar
mirando hacia adelante. Y hoy esta conducta, esta política económica que se mantuvo desde el primer día, con un tono muy firme, consistente, responsable, mirando no solamente los siguientes meses, los siguientes días, sino mirando el largo plazo, la sostenibilidad de la política económica, la sostenibilidad del gasto. Vemos que países que respondieron muchísimo más fuerte en términos de apoyo con el gasto, en el 2020, en el 2021 tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, el mantener lo que se daba, los apoyos, era fundamental. Bueno, eso nos ubica en la situación que estamos hoy y creemos que uno de los activos importantes que hoy como país tenemos es la confianza en el país, en el gobierno y sobre todo confianza en los uruguayos. Y esta situación de confianza ya nos hace ver o nos va de la mano con algunas señales en términos de actividad que son alentadoras, que son señales auspiciosas. Tenemos que todavía esperar, no hemos tenido un dato de crecimiento aún de la economía, estamos esperando en unos días que salga el dato del segundo trimestre, pero sí tenemos señales que nos hacen pensar, que nos dejan cómodos con la estimación que tenemos para este año de un crecimiento del 3,5%. Y hay dos elementos que me parecen muy importantes como señales positivas que estamos viviendo. La primera de ellas se refiere a la evolución de la inversión. La inversión es fundamental para el crecimiento del país y para el empleo, que es el principal desafío que tenemos. Se ha trabajado muchísimo desde el Poder Ejecutivo en medidas concretas para apoyar la inversión. Esto estoy hablando de distintos decretos. Se ha trabajado en lo que es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, en donde está el Ministerio de Ganadería junto a otros ministerios sectoriales. El subsecretario ha insistido exitosamente con sus ideas de los suelos en escalera, distintas características de los suelos, de tenerlo en cuenta. Bueno, y algunos otros elementos que no nos es obvio en economía, pero en este intercambio sectorial se ha el encalado, ahora me acordé, las terrazas y el encalado, que ha insistido tanto BUFA y que hoy es parte de las características que consideramos en las exoneraciones que da la COMAP. Además de estos apoyos sectoriales, también están los apoyos que hemos dado a las grandes construcciones y está los apoyos a la vivienda social. Y todo esto permite que hoy podamos compartir que al cierre de agosto se habían presentado proyectos de inversión por 2.900 millones de dólares. Proyectos que tienen que implementarse, pero es importante considerar que la inversión está teniendo un dinamismo y estamos teniendo señales auspiciosas de parte de la inversión. Y lo mismo de parte del empleo, que como digo es lo más importante, porque al final, desde la política económica, lo que queremos es crecer para que tengamos más empleo para todos los uruguayos. Y ahí tenemos buenas noticias en el mercado laboral en lo que va del año, al punto tal que la estimación que el Ministerio de Economía ha presentado la semana pasada en la rendición de cuentas, en su discusión con la Comisión del Senado, ha sido de aumentar la proyección de puestos de trabajo para este año. Inicialmente pensamos que se crearían puestos de trabajo por el orden de 37.800 cargos y ahora estamos pensando que la cifra va a estar más cercana a los 45.000 puestos de trabajo. Este mayor número se basa, como he dicho, en los números, en las cifras que hemos visto en lo que va de este primer semestre. Quisiera, en este repaso de dónde estamos hoy para mirar para adelante,
También repasar algunas de las reformas estructurales que el gobierno desde el primer día ha puesto en marcha. Aquí, como decía el viernes pasado en la Confederación de Cámaras, de entrada el gobierno puso la luz larga, no se quedó con las luces cortas o las luces de posición para mirar lo que venía en la carretera, el pozo que teníamos que atravesar, sino que, bueno, yo tengo que pasar este pozo en la carretera, pero después tengo que saber cómo sigue la carretera, si tengo curvas, qué es lo que tengo, porque no podemos perder la mirada en el mediano plazo. Y en ese sentido, una reforma que impulsamos en la Ley de Urgente Consideración y que luego plasmamos en el presupuesto nacional es lo que tiene que ver a una nueva forma de cuidar el dinero de todos los uruguayos. El nombre que los economistas le damos es nueva institucionalidad fiscal, regla fiscal. En definitiva, es una regla que nos autoimponemos en el gasto de gobierno para que no se dispare el gasto cuando no tiene por qué dispararse y que ese gasto realmente vaya a los lugares que tienen que ir, como es el caso de la pandemia. Eso es lo que quizás me han escuchado hablar, que hemos separado el gasto en la caja de los gastos normales o gastos estructurales y la otra caja, que es la caja COVID, que tiene un tratamiento distinto. Las emergencias se tienen que tratar de formas diferentes. Y esa nueva institucionalidad fiscal fue la que nos permitió que en la caja no COVID, en la caja normal, se fuera más eficiente, y vuelvo al punto que decía al inicio, y fue lo que nos permitió no aumentar impuestos, de vuelta atendiendo a la competitividad, en particular la competitividad afecta a todos los sectores, pero obviamente al que tiene menos espalda lo va a afectar más. Entonces, esto que parece tan vago como la regla fiscal, en definitiva es ser más ordenado con las finanzas públicas y mejorar la competitividad de todos los uruguayos. Estamos trabajando también en una reforma de seguridad social que también nos va a impactar a todos, porque no solamente se trata de un tema de justicia intergeneracional, pero también se trata de un tema de sostenibilidad financiera. No estamos en condiciones financieras de seguir con las erogaciones y con las características que hoy tiene nuestro sistema de seguridad social. En el mercado de combustibles también impulsamos una reforma que no ha visto sus frutos todavía y que los va a dar. Y lo importante de esta reforma es que hemos logrado un mecanismo absolutamente transparente en donde se sabe exactamente cuál va a ser el movimiento que van a tener las tarifas. Por supuesto que le compete por Constitución al Poder Ejecutivo la modificación de la tarifa, pero es muy importante la transparencia que no la teníamos en el instrumento y en saber esto es el precio que la unidad reguladora me está publicando, estos son los sobrecostos que tiene ANCAP y este es el precio final. Esto permite que hoy se pueda calcular, y de hecho en la prensa a veces lo vemos, que ya se anticipa a cuáles van a ser las tarifas. No hay un fin de recaudación en las tarifas, como sí vimos en el pasado. Y por eso es que se puede replicar el cálculo. ¿Estamos contentos con el nivel de tarifas? Por supuesto que no, y el objetivo final de este mecanismo, además de dotarlo de transparencia, es que las tarifas bajen. Estamos en el medio de ese proceso, estamos trabajando para que ANCAP tenga una eficiencia mayor y por lo tanto que al final eso redunde en tarifas más bajas. Y sí, un punto fundamental, este mecanismo nos asegura que cuando baje el petróleo en el mercado internacional, aquí las tarifas van a bajar. Eso está asegurado en el mecanismo, que es algo que en el pasado no lo teníamos. Obviamente que esto comienza en un momento en que el crudo había aumentado muchísimo a nivel internacional. La decisión del Poder Ejecutivo inicialmente fue aguantar
el aumento de las tarifas. Eso le costó al gobierno 110 millones de dólares, eran momentos de plena pandemia. Recuerden que el pico importante Uruguay lo tuvo este año y no parecía apropiado que ese precio alto del crudo, afuera del petróleo, se trasladara a los uruguayos en ese momento. En materia de mercado laboral también tenemos cambios. Hemos tenido 2 rondas salariales en donde de una forma muy madura todos los actores, empresarios, trabajadores y Poder Ejecutivo, todos hemos coincidido en que el foco tiene que estar en el empleo. Y así tuvimos una 8ª ronda que fue de 1 año, estamos cursando la 9ª ronda y aquí quiero marcar algo que es, diría que es un hito, porque no teníamos esta característica en el pasado, que es separar las empresas por su tamaño. Porque no todas las empresas tienen que tener el mismo tratamiento en términos de lineamientos salariales, porque son diferentes. Y en ese sentido, el paso de separar, por un lado, obviamente las empresas más afectadas por la pandemia, que están definidas en una ley, estas van a tener un tratamiento distinto, pero luego dentro de las demás empresas separamos las microempresas para que las pautas salariales sean menores que el resto de las empresas. Esto es una señal bien importante y, insisto, lo que nos muestra es que entendemos que no todas las empresas son iguales y que las empresas más pequeñas tienen que tener un tratamiento distinto, así como tenemos el tratamiento, el mecanismo de descuelgue para aquellas empresas que muestran que están en una situación compleja. Pero nos parecía que ese tema era sumamente importante y queremos avanzar más en ese sentido. Tenemos también a nivel de reformas la internalización del tema ambiental en la política económica. Compartíamos, creo que fue hace 2 días, miro al Ministerio de Ganadería, a la directora y al subsecretario, que son los que, al ministro creo que no está por acá, si no, no lo he visto, estaba en el stand, pero el equipo de Ganadería es el que está instalado todos los días acá y me puede ayudar con esto. Hace 2 días que estuvimos un evento en línea en donde Economía junto con Ganadería y junto con Ambiente mostrábamos ese trabajo que ya no es solamente coordinación, sino que la política económica tiene que incorporar el tema ambiental. No es coordino con el Ministerio de Ambiente, no. Desde el propio diseño de la política económica tienen que estar los temas ambientales incluidos y es por eso que en el presupuesto nacional, la ley madre para nosotros en este periodo, hay un artículo en donde se aclara que la política económica internaliza, toma en cuenta el tema ambiental. Y bueno, y hay mucho más que como compartimos hace 2 noches. Finalmente, en materia de reformas estructurales, y quizás hoy lo más novedoso es cómo nos hemos movido en materia de inserción internacional. Porque quienes están acá quieren vender mucho más allá del mercado uruguayo. La aspiración es crecer y vender más. Y en eso el Poder Ejecutivo tiene un rol fundamental, particularmente la Cancillería y el Ministerio de Economía, junto con los demás ministerios sectoriales, pero el diseño de la política comercial que le compete a Cancillería y al Ministerio de Economía tiene que ser uno de abrir puertas, golpear puertas, de tomarse aviones como hace el canciller Bustillo a pesar de la situación de pandemia y como va a ser en la tarde de hoy el canciller con el presidente y me uniré en la semana que viene para ir a Estados Unidos, es de golpear y golpear de manera que logremos que nuestros productos lleguen en mejores condiciones a los mercados internacionales. En mejores condiciones quiere decir de que paguemos menos aranceles. Eso nos va a permitir que se quede, que nuestros productos sean más competitivos, porque hoy
Uruguay paga aranceles, pero hay otros competidores nuestros que no lo pagan. Entonces quedamos afuera de esa dinámica. Y a su vez poder agregar más productos en este menú de productos que exportamos. Y en ese sentido, el gobierno ha sido muy claro desde el inicio que queríamos un Mercosur, que queremos Mercosur, primer punto, y que queremos un Mercosur ayornado a los tiempos que vivimos. Y en ese sentido que Uruguay iba a salir a conversar, a negociar con terceros países y no íbamos a permanecer en una negociación que inevitablemente era de forma conjunta. Somos países diferentes los que estamos en el Mercosur. Uruguay necesita salir a hablar con otros países. Vamos a invitar al resto del Mercosur, pero es necesario que se dé ese movimiento. Y ahora sí saludo al ministro Matos, que lo estaba buscando capaz que le avisaron que lo estaba buscando y por eso está muy ocupado todo el equipo de ganadería. Y en ese sentido, la reciente noticia de la respuesta del gobierno chino al gobierno uruguayo para realizar un estudio de factibilidad antes de fin de año, para luego comenzar, si esto prospera, y estamos confiados que así va a ser, en negociaciones para sellar un tratado de libre comercio. Esto es algo sumamente importante para todos los sectores, para este sector en particular. Y ahora sí, entrando concretamente a nuestra visión respecto al sector lechero, quisiera decir que desde el Poder Ejecutivo, y me consta que esto es una visión de todo el Poder Ejecutivo, vemos que hay enormes oportunidades para que haya nuevas cadenas de valor en el sector lácteo y que se puede unir la producción agropecuaria con el procesamiento de las materias primas y generar productos que cada vez tengan mayor valor agregado. Yo he repetido más de una vez, aquellas cosas en las que somos buenos tenemos que ser excelentes. Y este es un sector en el que somos buenos, tenemos que ser mucho mejor. Este valor agregado no comienza en el propio sector, en la tecnología, en la innovación que en el sector lechero ya se está agregando y que tiene muchísimo por delante, y en esa innovación y en esa mirada distinta, como insiste el presidente del INALE, la juventud es fundamental. La juventud de los más grandes en términos de visión, de incorporar lo tecnológico, de abrir la mente a la innovación y sin duda la juventud de quienes realmente son jóvenes porque aportan otra cabeza y otro dinamismo en el sector. Y me alegra de ver que en la audiencia hay de todas las franjas etarias y eso es algo sumamente bueno. Entendemos que el desarrollo del sector lácteo es algo fundamental para la economía uruguaya porque nos va a permitir diversificar lo que hoy estamos exportando. Y en ese sentido es importante el fortalecimiento del sector a través de las reformas que mencioné anteriormente en términos generales para aumentar la competitividad, pero en apoyos específicos al sector que voy a mencionar en unos minutos y que luego van a profundizar el subsecretario Bufa y el presidente del Banco República. El peso del sector lácteo en el producto uruguayo ha aumentado considerablemente. Esto lo vemos como algo sumamente positivo. No hay cifras oficiales, pero los datos que desde la asesoría macroeconómica que hace el Ministerio de Economía nos hablan que en el 2016 el sector lácteo representaba aproximadamente el 2% del producto. Y el año pasado ese porcentaje, ese peso del sector lácteo sube al 5% del producto.
son estimaciones muy buenas. Aquí tenemos economistas del Ministerio, de la Unidad Macroeconómica, a Florencia López, a Carolina Steneri, pero como me insisten siempre, estos son cálculos que están basados en algunos supuestos. Pero creo que es bueno porque nos da claramente una idea del aumento del sector lácteo en el producto total. Por otro lado, si vemos lo que ha sucedido con las exportaciones, vemos que hubo un crecimiento tanto en volumen como en precio, y en el año que cierra en agosto de este año del 21, las exportaciones del sector lácteo aumentan en volumen casi un 9%, o sea, realmente en términos reales. Y en valor, ahí ya tenemos, está digamos, ensuciado o está afectado por los precios, tenemos un aumento en valor de cercano a un 14%. En los últimos 12 meses, también agosto, las exportaciones lácteas representaban alrededor del 9% de las exportaciones totales. Y obviamente que la leche entera en polvo es la que de estas exportaciones, las 3/4 partes corresponden a esta leche en polvo. Este crecimiento de las exportaciones se da también en un momento en que los precios internacionales están muy sólidos y ahí ya tenemos datos a septiembre. Si vemos cuánto ha aumentado el precio de la leche entera, que es lo que tomamos como referencia, tenemos un aumento de más de un 15% en el año acumulado hasta septiembre. Hoy tenemos la leche entera que está en el orden de los $3.690 la tonelada, y esto muestra que es una cifra que se ha consolidado con respecto a lo que era el año pasado. Y un tema no menor que también nos muestra este dinamismo del sector es, trato de seguir los apuntes, no encuentro dónde lo tenía, pero acá está, la remisión de leche, que sé que es un elemento que también, ese dato lo tienen bien claro ustedes, nosotros también lo seguimos, que es luego de varios años en donde la remisión de leche no tenía un buen comportamiento, hoy felizmente estamos hablando de un crecimiento interanual, o sea, en comparación al año pasado, de los litros remitidos de leche, que están, el periodo que tomo ahora es los 7 meses, enero-julio del 21, tenemos una recuperación con el mismo periodo del año pasado en el entorno del 6%. Y creo que esto también es una buena noticia, es una señal auspiciosa que, así como mencionaba, para el país en general, estamos viendo para el sector en particular. Y finalmente, creo que es importante destacar que el precio por litro al productor ha tenido un aumento de casi 18% en lo que va del año hasta el mes de septiembre. Vemos señales auspiciosas en el sector y continuaremos con los apoyos dando. Quisiera rápidamente repasar algunos de estos apoyos y, como decía, quienes me siguen en el panel van a profundizar más. Aquí un tema que hemos trabajado conjuntamente en diálogo con Ganadería, con INALE, con los productores y también con la industria láctea, que es lo que tiene que ver la modificación del destino de los recursos del FOGALE, el Fondo de Garantía Lechero. Finalmente, después de mucho diálogo, de muchos intercambio interdisciplinario, llegamos a que en agosto de este año se faculta por ley el trasladar $7,5 millones del FOGALE a lo que conocemos con el nombre del FAL, el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. Lo leo porque es difícil de acordar el FAL. Nos acordamos del FAL, pero no del nombre largo. Y esto nos parecía que era importante porque frenábamos la deuda que el propio fondo estaba teniendo con algunos productores que, ya habiendo
pagado en lo que se le quitaba de la remisión de leche, de lo dinero que recibía se le quitaba una parte y habiendo pagado su deuda se le seguía haciendo esa retención pecuniaria. Eso se le pone fin y de ahora en adelante nos aseguramos de que esta deuda no vaya creciendo. Reitero, esto ha sido un trabajo de las carteras que mencioné y es un trabajo que ahora hay que implementarlo y que estamos con las puertas abiertas en los ministerios, en particular las economistas que mencioné, también está el economista Hernán Bonilla, van a pensar que es un tema de género que no lo mencioné, pero particularmente en lo que es el FOGALE, el FAL, y el nuevo fondo que ahora voy a comentar son las economistas Florencia López, Carolina Steneri y la directora de asesoría macroeconómica, Nicole Perelmutter, que lo están viendo. Creo que esto también muestra la importancia que desde economía damos al agro en particular y al sector lechero en general y al sector lechero en particular, porque hoy es un equipo amplio que nos acompañan y que van a permanecer para escuchar el diálogo que sigue. Esta ley de agosto del 21 también permitió algo que originalmente estaba pensado en el FOGALE, que 3 millones de dólares se dispusieran a un nuevo fondo, un fondo rotatorio que va a ir a la industria con el objetivo que llegue a los productores. Y ahí hay que también sentarse y diseñar cómo hacer exactamente para que esos recursos finalmente lleguen a los productores y evitar esta velocidad a la que se está perdiendo productores. Esto el presidente de la República lo dice claramente, el tambero que cierra, que tiene que dejar de trabajar, después es muy difícil recuperarse. Entonces ahí es el objetivo es apoyar en todo lo que se pueda, por ejemplo, con este fondo para no llegar a esa situación. Luego tenemos líneas de créditos particulares que Salvador Ferrer les va a comentar, pero tenemos la línea para compra de campos lecheros, donde se puede financiar hasta el 80% de la compra del valor del campo y donde hay gracia, que creo que es hasta un año, Salvador lo va a profundizar o corregir, y la línea Tambo Joven, que es algo también muy interesante porque de vuelta nos ubica que este sector tiene que tener perspectiva y mirada joven y ya tenía algunos beneficios y se suman a los beneficios, al plan anterior se suman beneficios para los productores entre 21 y 40 años y reitero que veo de ese público también en la platea, no en el panel. Está la línea de vivienda rural para el Tambo también y finalmente hay me parece importante destacar el crédito especial para la expansión productiva del sector lechero, que como les comentará Salvador, tiene distintas unidades y lo más importante es que el repago de ese préstamo está unido a la cantidad de leche que remitida, o sea, hay una asociación, una cobertura natural entre el pago del préstamo y los ingresos del productor, que eso es lo que en definitiva, desde el punto de vista financiero, cualquier empresa tiene que hacer, de tratar de calzar la moneda de los ingresos con la moneda de las deudas que contrae. Lo mismo hace el gobierno, hemos intentado avanzar en que cada vez más la deuda del gobierno esté en moneda nacional porque los ingresos son básicamente en moneda nacional. Un tema menor, pero que también las economistas y los economistas del MEF están trabajando junto con ganadería, junto con INALE, productores y con la industria, que es mejorar la paramétrica del precio de la leche. Tenemos que sentarnos y seguir dialogando y acá lo que se busca es tener una paramétrica absolutamente transparente, que sea entendida y obviamente seguida por todos.
Específicamente, hablaba de la inserción internacional, específicamente, obviamente, que mencioné de la posibilidad de avanzar en negociaciones con China, tiene un impacto directo en el sector lácteo. En lo que va del 2021 tenemos un aumento de las exportaciones del sector lácteo de 14% y estos mercados, en el año pasado, en el primer lugar se ubicó Argelia, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar se ubicó China, con el 9% de las exportaciones del sector. Aquí tenemos una oportunidad enorme para disminuir, en primer lugar, los aranceles de los productos que tenemos. Ahí hay una disparidad muy grande, distintos productos pagan distintos aranceles. Si tenemos la leche ultrapasteurizada, paga un 15%, los quesos pagan un 12%, la leche en polvo y la manteca pagan un 10%, el lactosuero paga 6%, cuando nuestros competidores están en una situación distinta. Tenemos que trabajar para que estos aranceles disminuyan y eso nos va a permitir no solamente agregar más cantidad de estos bienes, sino que la expectativa de estas conversaciones, este trabajo que estamos empezando en estos días con China, termine en que también se puede agregar más productos. Tenemos el mayor demandante de alimentos del mundo que está empezando a trabajar con Uruguay. Y eso es una oportunidad que el país todo, pero el sector lácteo en particular, no podemos desperdiciar y tenemos que trabajar para ello. Reitero las oportunidades que vemos en el sector, la confianza que tenemos en el sector, la confianza en esa garra, esa forma de trabajar y reiterar desde ya que continuaremos con los apoyos que hemos dado en el Poder Ejecutivo para que siga creciendo el sector y para que, por lo tanto, siga creciendo el país. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Realmente es un gran gusto estar acá con ustedes. Voy a reducir un poco los agradecimientos de estilo que hay en este tipo de instancia para ir de lleno un poco al cerno de lo que tenía pensado conversarles. Ya la ministra de Economía adelantó algunos de los temas que teníamos planteado, también lo hizo así Salvador, y creo que eso está muy bien. Cuando estamos analizando las respuestas sectoriales, una respuesta sectorial, si acá estuviera solo el Ministerio de Ganadería, no sería suficiente. Esta es una forma de encarar la respuesta a todos los sectores del país, al sector agropecuario y al sector lechero en particular, a través de una profunda coordinación de los diferentes ámbitos de gobierno. Acá muchas de las soluciones, o la enorme mayoría de las soluciones que están, o de las alternativas que hemos puesto arriba de la mesa, están estructuradas en esa coordinación. Y más en un contexto de restricciones de recursos. Cuando faltan recursos hay que maximizar los aspectos de coordinación. Gobernar es coordinar. Así que creo que una muestra de cómo estamos gestionando es este panel. Está la ministra de Economía, el presidente del principal banco de desarrollo del país y el Ministerio de Ganadería. Tampoco me voy a detener mucho en la situación de productividad, de resultado económico. Sí quiero mencionar un par de aspectos. Transitando esta crisis COVID, que el año pasado quizás tuvo su epicentro más crítico con crisis de demanda, crisis de oferta, se arranca este año con una recuperación de los precios. El primer trimestre ya podía permitirse ver una mejora en los precios internacionales. Eso se fue consolidando, hubieron algunas bajas relativas, pero bueno, en un contexto de altos precios. Y el sector lechero, con una perspectiva histórica, siempre ha dado respuesta en situaciones de crisis, no crisis, de seca, ha dado respuesta con aumento de productividad. Y no fue ajeno este año, también aumentó la productividad del sector lechero. Y eso creo que es un activo que tiene el sector lechero, que es muy importante valorarlo. Pongámosle perspectiva y siempre el sector lechero responde con más leche.
Yo las medidas que se han transitado las traté de ordenar en tres grandes capítulos. La primera, sociedad de financiamiento. Ya obviamente para plantearlas el propio presidente del Banco República hizo un repaso exhaustivo de las mismas. Pero quiero destacar un cambio actitudinal del banco que es público y notorio. Yo creo que soluciones para financiar, soluciones para poder desarrollar nuevos negocios, siempre han encontrado un eco en el Banco República para poderlas llevar adelante. Y creo que eso es un cambio actitudinal brutal. El Ministerio de Ganadería ha estado en permanente contacto con el Banco República para permanentemente poder innovar en soluciones, en poder generar soluciones a medida a las diferentes situaciones, y creo que eso es un activo que el sector tiene que aprovechar y tiene que capitalizar. Asociada al Fogale, una de las primeras medidas vinculadas al financiamiento fue los cambios de las condiciones del Fogale. No los voy a aburrir a ustedes porque ustedes los conocen, pero ahí se trató de ser más atractivo este instrumento de garantía para productores que no la tuvieran. Se aumentó el monto garantizado, se aumentó el porcentaje de cobertura y se permitieron que los productores con categoría 3 pudieran, previo estudio, participar. También se estuvo trabajando en el apalancamiento, que esta plata valiera más en términos de garantía. Bueno, esos cambios se procesaron, se hicieron en coordinación con Economía, se hicieron en coordinación con el sistema bancario y eso está disponible. Es un instrumento que se ha usado y si no se ha usado más es porque han aparecido herramientas mucho más atractivas como el SIGA Emergencia, que muchos de ustedes también lo utilizaron. En tema de financiamiento, bueno, el BROW hizo todo un repaso bien profundo de las acciones. También en el tema de financiamiento no me quiero olvidar de la acción que tuvo el Ministerio en plena crisis de emergencia climática. Ahí se dieron créditos con tasa subsidiada a través de República Microfinanza a casi 500 productores lecheros. Y esto es con créditos en pesos, con tasas subsidiadas por parte del Ministerio de Ganadería, por parte del Fondo de Emergencia y también una muy buena herramienta para poder paliar una situación crítica en muchos sectores. El otro capítulo de medidas es competitividad, y ahí me voy a centrar en 2 o 3 aspectos. La modificación del fondo lechero. La modificación del fondo lechero es especialmente relevante para el sector. ¿Cuáles son los efectos de esta modificación? Y los efectos son que mejora el margen para 800 productores entre 20 y 40% de su resultado económico. Ese es un principal efecto. El segundo es que deja de operar un impuesto para el sector y el crecimiento. Todos sabemos de situaciones de tambos que han ingresado o productores que han terminado de pagar y en definitiva seguir pagando el fondo lechero les implicaba tener un impuesto al crecimiento. Bueno, esto se reduce. Y en tercera medida lo que permite esto es darle certezas a todos los actores que participan. El sistema bancario está plenamente blindado con este instrumento. Se va a terminar de pagar, se va a pagar una tasa del 5%, ahí no hay problema. Pero sí empezaban a aparecer situaciones en donde el fondo era un deudor importante para ciertos productores. Por lo tanto, se reduce ese riesgo para todos los actores, porque esa deuda la iba a tener que pagar el sector y por eso surgió la capitalización del Fogale para poder reducir ese componente de incertidumbre. Por lo tanto, ese fondo lechero es profundamente, la modificación del fondo lechero es profundamente significativa para el sector. Además, se generó ese fondo anticíclico de 3 millones de dólares que está pronto a ser reglamentado, estamos en fecha y en muy poco tiempo los ministros de Economía, Ganadería e Industria van a estar firmando ese decreto reglamentario que este año va a permitir que a mediados de diciembre aterrice en el sector casi 1,5 millones de dólares de esa plata además que esos 800 tamberos pagan todos los meses. Y estos 800 tamberos está bueno marcarlo que están ubicados en los diferentes estratos de remisión. O sea, están repartidos homogéneamente. Es un dato de la realidad, pero creo que es un dato interesante para marcarlo. Respuesta a la quesería artesanal. Me quiero detener porque el tema es importante en sí, hay 800 remitentes, en donde se va a continuar un proyecto que ha sido muy exitoso y ha sido acompañado por muchas intendencias.
pero me quiero acompañar en el formato con que estamos trabajando. Y acá lo estamos llevando adelante gracias a un artículo de la última presupuesto, en donde establece que el 3% del Fondo de Desarrollo del Interior, que es plata que va del gobierno central a la intendencia, tiene que destinarse a proyectos productivos. Bueno, estamos pudiendo llevar adelante esta nueva fase del proyecto que sería artesanal a través de la articulación con las intendencias en el uso de ese artículo con una profunda vocación descentralizadora que tiene este gobierno. Y así estamos trabajando también para los pequeños remitentes y acabamos de terminar de firmar un convenio entre Desarrollo e INALE para poder instrumentar y ser catalizadores de este proceso y este uso y estos recursos que son de las intendencias. Se continuaron los apoyos de la energía eléctrica al sector productivo e industrial. Eso del marzo del año pasado a hoy, prácticamente son 7 millones de dólares que se han subsidiado la tasa de energía eléctrica para el sector, tanto en los productores como en la industria. Se está trabajando fuerte en la transferencia de tecnología. Todos hemos visto las gráficas en donde con igual recursos un tambero produce el doble y gana el doble que otro que tiene igual dotación de recursos. Se está trabajando muy fuerte el INALE con el INIA en poder llevar adelante proyectos de transferencia de tecnología, llegar con la tecnología de procesos tan necesaria para los tamberos, para mejorarles la competitividad y con proyectos de envergadura. Prácticamente, y corríjame la autoridad de INALE, estamos en los $500.000 para los proyectos de FPTA. Estamos trabajando también fuertemente desde el inicio. Nosotros, la red tecnológica sectorial es un instrumento que por todos ustedes bien valorado. La financiación de la red tecnológica estaba ANI, INIA, CONAPROLE, Facultad, y bueno, y hemos estado trabajando para poderla continuar. Realmente ese trabajo interinstitucional por parte de INIA, Facultad de Agronomía, CONAPROLE, es un trabajo que ustedes lo valoran enormemente. Bueno, ya tenemos una primera propuesta para dar continuidad a la red tecnológica sectorial, ya tenemos el compromiso de INIA para poder financiar en parte de esto, lo mismo que el LATU, lo mismo que CONAPROLE, y la articulación absolutamente necesaria de INALE para poder llevar adelante este proyecto y darle continuidad en un proyecto que lo que pretende es analizar del pasto a la vaca y de la vaca al vaso. Y eso es bien importante y lo queremos destacar porque contribuye a la competitividad. La ministra también habló de la importancia del acceso al mercado. Acá, si uno analiza las exportaciones de este año, prácticamente ha sido 25% Argelia, 20% Brasil, 20 y pico % China, con un crecimiento este año realmente brutal. Y bueno, y un eventual TLC con China realmente abre unas perspectivas enormes para el sector lechero que necesita más, mejor calidad de inserción en los mercados internacionales para dejar de pagar ese 10%, 11% de arancel que nos pone en desventaja con nuestros competidores. En competitividad también hay medidas para pequeños productores. Están vigentes algunas medidas que son altamente significativas. Productores con IMEVA que puedan invertir, que inviertan en agua, tienen un crédito fiscal por solo trámite en el Ministerio de Ganadería del 10% de la inversión más de todo el IVA. Eso está vigente. Hablaba de la leche cuota la ministra y la necesidad de analizar la paramétrica. Claro que sí. Pero quiero detenerme en un aspecto de esto. Gracias a la coordinación con Economía, con INALE y con el Ministerio de Ganadería, este año el precio de la leche cuota salió 2 o 3 días después de lo que debería haber salido. Y eso es muy importante porque sabemos que es un negocio muy significativo para los productores. Y este año pusimos todo el esfuerzo en poder tener esos indicadores, ese ajuste lo más rápidamente posible. La tercera área, hablamos de financiamiento, hablamos de competitividad, hablamos de la tercera área de sostenibilidad. Y acá me quiero detener en 2 aspectos muy concretos. El primero es que INALE es parte de la mesa chica que está trabajando en la huella de carbono junto con el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente. Está claro de que nosotros tenemos que demostrar que producimos de la manera que el mundo quiere.
está claro que el sector lechero es un sector que tiene gran cantidad de información, que tenemos que articularla y ponerla en coordinación y con una perspectiva de valor. Bueno, lo que pretendemos hacer en esa huella de carbono no es pedir más información al sector lechero, sino utilizar la información que ya tenemos de todos ustedes para poder generar indicadores ambientales que nos permita tangibilizar eso que decimos agregado valor ambiental. Si no, pasa a ser pura cháchara. Tenemos que traducir en un valor y que eso esté armonizado, ganadería con ambiente. Lo segundo que no quiero dejar de mencionar con respecto a la sustentabilidad es el esfuerzo grande que está haciendo toda la sociedad en torno a los tombos de Santa Lucía, en un proyecto coordinado por la RENARE, en donde se va a invertir más de 3,5 millones de dólares para poder gestionar los efluentes de más de 190 tambos en esa cuenca. El otro aspecto que quería conversar es esa necesidad de analizar la lechería de largo plazo. El año pasado se generó un grupo de trabajo para canalizar algunas propuestas concretas de algunas gremiales y con la entrada de Juan Daniel se le dio un nuevo impulso a ese espacio de trabajo para generar una mesa de diálogo para pensar la lechería de aquí a 15 años. Yo creo que ponerse a pensar siempre los sectores en el largo plazo es bueno. En el sector agropecuario, que estamos sujetos a ciclos biológicos tan largos, es mucho mejor. Y creo que ese espacio de trabajo es un muy buen espacio que está separado de la dinámica diaria y de las decisiones diarias de INALE para pensar en ese enclave estratégico y de mediano y largo plazo en donde los grandes temas de lechería tienen el espacio para discusión. Quería revalorizar ese espacio. Y por último, creo que el compromiso del sector, del Ejecutivo con respecto al sector agropecuario, insisto, es este panel. Como ustedes decían al inicio, o como decía el señor periodista al inicio, no se recuerda o no hay referencia de una ministra de Economía en una actividad sectorial. También del presidente del Banco República. Bueno, creo que el compromiso que tiene este Ejecutivo con el sector es porque lo declaramos, pero es porque también todos los días nos acostamos con los problemas de ustedes y tratamos de encontrar la manera de resolverlos.